Bueno, buenas tardes. Este es un tema relacionado con el tema hídrico, pero también relacionado con muchas otras cosas, con lo que es el impacto ambiental, con las decisiones políticas y también con la participación ciudadana. Eh, bueno, Marta invitó a algún funcionario o algún técnico de quienes hicieron el estudio de proyecto, aprobaron el estudio de impacto, o gente de vialidad o Camino de las Sierras, pero bueno, lamentablemente no han venido, no han querido venir. Eh, Les voy a contar esta experiencia de lo que pudimos hacer y desde la óptica del Foro Ambiental Córdoba, como organización civil, como asociación, pero también esto tiene múltiples ópticas y dentro de las múltiples ópticas está la óptica, por ejemplo, de las asambleas ciudadanas que se han ido configurando a lo largo del proceso digamos, de resistencia a lo que ha tenido que ver con la autovía de montaña, también de institutos de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, dentro de todas esas ópticas posibles, les voy a mostrar la nuestra, la que hemos podido nosotros experimentar, vivir y algo de lo que pudimos hacer. Con lo cual, bueno, esto tiene que ver entonces con la autovía Pedemontana, con las objeciones técnicas que planteamos, objeciones técnicas que hay y la participación ciudadana. Todos sabemos que la ruta 38 es una ruta que es muy difícil, está muy, digamos, en determinados momentos está totalmente colapsada y si no está colapsada es una ruta lenta por sus características. Con lo cual han existido proyectos, por ejemplo, en el año 2000, nos enteramos que hubo un proyecto que pensaba pasar al oeste una autovía, pero ingresando cerca de 1 kilómetro antes de donde está el puente actual, que cruza sobre el río Cosquín, digamos un poco después de lo que sería la actual Plaza Federal. Lamentablemente los lugares se han ido urbanizando y un paso al oeste implica necesariamente algún tipo de afectación en lugares que están urbanizados. ¿Qué es lo que sabíamos hasta, digamos, en determinados momentos? Por ejemplo, en esta nota de La Voz del Interior de noviembre del 2016, lo que anunciaban era que la autovía iba a ir por el oeste, que es lo que, bueno, ahora están planteando que sería. En 2017, en abril, se hizo la audiencia pública por el primer tramo de la autovía. Este tramo va desde lo que es, digamos, la variante Costa Azul, desde la ruta 20 hasta el sur de la comuna de San Roque, e involucra también el puente sobre la garganta del lago San Roque. En esta audiencia pública hubo diversas organizaciones que reclamaron, por ejemplo, que se hiciese el estudio de impacto ambiental sobre toda la traza y no sobre segmentos. ¿Por qué? Porque el problema, y particularmente después se vio con la variante pedemontana, la que va desde la comuna de San Roque hasta Cosquín, es que tomar segmentos cortos implica sesgar las evaluaciones comparadas. ¿Por qué? Porque los kilometrajes, por ejemplo, una cosa es el kilometraje entre San Roque y Cosquín y otra cosa es el kilometraje entre San Roque y La Falda, cuando se toma por el este o por el oeste. Básicamente, en la medida en que se estiran un poco más los kilómetros se compensan, porque en última instancia el proyecto oficial era pasar al oeste a la altura de Casa Grande. Bueno, en esta audiencia pública un detalle interesante, bueno, ha tenido recursos de amparo, todavía no se han expedido, pero un detalle interesante es que uno de los disertantes, un geólogo, Juan Carlos Ferrero, indicó la presencia del yacimiento de uranio Rodolfo, que él había trabajado en la década del 60 siendo estudiante. Bueno, fue un antecedente, la verdad es que eso ni siquiera terminó constando en las actas, pero tuvo una importancia posterior. Acá verán el plano del primer tramo que tuvo licencia ambiental en el 2017 y que está actualmente en construcción. En ese tramo, digamos, en la licencia no se aclaraba por dónde se seguía, y la realidad es que este cartelito chiquito lo que decía era posible futura traza variante Costa Azul. A partir de allí, vecinos tanto de Carlos Paz como de San Roque estuvieron alertas con cómo seguía eso. Si solamente iba a bajar a la ruta
E55 o si iba a continuar por la montaña. Como de hecho, en la traza uno nota cierta artificialidad en la bajada hacia la E55. Digamos, si uno ve la traza, da la impresión de que todo está hecho para que continuase. Bueno, a lo largo del 2017, los vecinos de San Roque, después los de Cosquín, fueron encontrando algunas marcas en el piso. Estas marcas, por ejemplo, fueron hechas en la zona del barrio Pan de Azúcar en Cosquín, y la gente empezó a preguntar, ¿qué es esto? Preguntaron al intendente, el intendente dijo que bueno, que sabía que iba a haber una autovía, no sabía bien por dónde, estamos hablando ya 4 de enero de este año, y bueno, toda esta inquietud lo que terminó haciendo fue que esta inquietud se sumaba a estas cuestiones concretas. El impacto que iba teniendo la obra de la variante Costa Azul, por ejemplo, aquí cruzando el lago, digamos a la altura de lo que sería la continuidad después del puente sobre el lago. Un impacto realmente notable, y un impacto notable también viéndolo en perspectiva, no sobre la misma ruta, sino por ejemplo desde el Paredón o desde la otra orilla, por ejemplo Parque Siquiman. Y acá se empezaron a notar cosas. Por ejemplo, este era el render publicitario de lo que era la obra. Esta era la realidad en enero de 2018. Acá eran estas intervenciones enormes dentro de la montaña. Esta es la vista desde el Paredón hacia la garganta del lago. Y bueno, ciertamente nos estaba mostrando que el paisaje tenía una intervención notablemente superior a lo que vemos acá. Y esta intervención notablemente superior tiene que ver también, no solamente con la cuestión ambiental, con la cuestión de escorrentías, bosque nativo, sino también con que Punilla vive del turismo. Y si deterioramos el paisaje, estamos matando la fuente de trabajo de Punilla. A partir de estas marcas, lo que fuimos haciendo fue pedirle a los vecinos que en la medida que las consiguieran, pudiesen pasarnos las coordenadas. Entonces apareció una marca por acá, otra más abajo, supuestamente era la ampliación de la ruta actual, otras que estaban sobre, digamos, siguiendo cierto paralelo a la ruta 38, pero unos 2 kilómetros hacia el oeste. Esto que está en rojo son las fallas geológicas, cosa que también tendríamos en cuenta si en algún momento iban a terminar pisando las fallas geológicas. Aquí, por ejemplo, en este tramo, está pisando la falla geológica de la Sierra Chica, y si uno va al lugar, la verdad es que se nota que es un terreno absolutamente fallado. Está totalmente roto el material. Con esta información, la gente de Cosquín, cuando fue Schiaretti el 16 de enero allá, les preguntaron de una radio, ¿la ruta por dónde va? ¿Por el oeste o por el este? Y la confirmación de Schiaretti fue que va por el este hasta Casa Grande y de ahí pasa al oeste. Nada más. Con ese mapa de puntos que habíamos reconstruido, pasamos esta información a La Voz del Interior, con la cual 2 días después de hablar también con el presidente de Vialidad, reconstruyeron medio de palabra, medio de mapa que les pasamos, lo que era la traza probable hasta la falda. Con lo cual, ya sí nos confirmaba que, por ejemplo, en lugares críticos como frente a este sector, frente a Vialet Mace, que se llama Barrancas Bermejas, allí ciertamente iba a haber dificultades muy severas para que la ruta atravesara ese lugar. Hubo una importante falta de acceso a la información. Por ejemplo, los vecinos recién, en una reunión el 15 de febrero, con un intendente, lograron sacar la primera foto del proyecto. Esto es en la parte de lo que es la parte de Comuna de San Roque. Entonces, los vecinos necesitaron ir reconstruyendo qué iban a hacer en su comunidad, qué se planificaba hacer. En realidad, el proyecto, la idea de autovía de montaña, si bien es cierto, yo les dije que en el 2016 habían anunciado que iba por el oeste, ya había algunos indicios previos que nos fuimos enterando después por vecinos que fueron guardando, por ejemplo, este volante de campaña, en donde se hablaba de una autovía de montaña, directamente toda por la montaña en ese caso, hasta la falda.
Con lo cual, aquí ya vemos que había en su momento un proyecto de autovía, había una idea de lo que podía ser la autovía de montaña. Yo les había comentado que un geólogo había contado en la audiencia pública y hablando con distintas personas que se fueron movilizando en San Roque, en Vialet, en Cosquín, contaron lo que había dicho, que había un yacimiento de uranio. Con lo cual empezamos a buscar dónde estaba ese yacimiento. Y lo que encontramos fue esto, un bosquejo de 1960, de una publicación de la Sociedad Argentina de Geología, y en base a ese bosquejo pudimos tratar de proyectar dónde estaba el yacimiento. Esta zona, esta fajita, es la faja mineralizada que corresponde al yacimiento. Acá está Cosquín, acá está Villa Bustos, Vialet Macé. Esta es la ruta, este es el río, acá va la ruta 38, estas son las vías. Entonces empezamos a advertir y empezamos a ver dónde pasaba la ruta, en función de la reconstrucción de las imágenes de las fotos. Ustedes verán que todo esto ha sido una cuestión extremadamente artesanal para poder acceder y comprender cuál era la información que evidentemente iba a cambiar la vida de este sector de Punilla. La reconstrucción de las trazas es esta. Esto que se ve en rojo es bosque nativo en categoría 1, máxima categoría de conservación. El 76% de la traza pisaba bosque en categoría rojo. Si bien es cierto, la ley autoriza las obras públicas en categorías de conservación amarillo y rojo, el problema es que esto es rojo por algo, y ese algo tiene que ver no solamente por la presencia de bosque, sino también ese algo tiene que ver con las pendientes pronunciadas, porque geológicamente este lugar es un lugar en donde las placas han basculado y entonces ustedes habrán visto, por ejemplo, cuando van a Carlos Paz, antes de llegar a Carlos Paz tiene un bajadón enorme que va hasta el lago. Ese bajadón se repite en toda la Sierra Chica, porque lo que hizo la placa fue un movimiento por el cual tenemos una pendiente suave hasta ese lugar y después una pendiente abrupta que corresponde aproximadamente al lugar que está fallado, y en Tras la Sierra nos pasa lo mismo. Cuando vamos recorriendo Pampa de Achala, un ascenso muy leve, hasta que llegamos a la bajada a Tras la Sierra. Bueno, entonces aquí tenemos toda esta zona, es una zona de enormes pendientes. Allí se iba a sentar la autovía, y esto que vemos aquí en celeste es el yacimiento de uranio. Cosa que vimos en ese momento fue que acá la autovía iba a hacer una curva y una contracurva sobre el yacimiento, con lo cual fue el primer indicio de que el yacimiento nunca lo habían tenido en cuenta. Indicio que después nos enteramos cuando accedimos a la información de la audiencia pública que fue publicada en la página de Ambiente, que el responsable del proyecto pidió la información a la Secretaría de Minería, si había alguna mina, una cantera funcionando, el 9 de febrero, cuando ya estaba todo el diseño hecho. Y la respuesta fue que no, canteras activas no hay, pero sí está esto que vemos aquí en violeta, que es el yacimiento de uranio Rodolfo, que son unas 400 hectáreas. Aquí vemos la traza con lo que yo les decía recién, la curva y la contracurva. Esta fue entonces una de las primeras objeciones fuertes, hechas en base a lo que pudimos empezar a saber de la traza, más la información geológica, más, por ejemplo, la información del ordenamiento territorial de bosques nativos, y que veíamos que notablemente había sido afectado lo que es categoría rojo. Otro aspecto importante, a partir de ese momento, era, bueno, ¿por qué se tomó la decisión de ir por ese lado y no por el oeste? ¿Cuáles eran las alternativas comparadas de este proyecto? Entonces, después fue presentada las alternativas comparadas y nos encontramos con errores muy gruesos. Por ejemplo, que la longitud de la vía para lo que era la traza Pedemontana figuraba 11,55 kilómetros, cuando en realidad son 14,3 o 14,8. Y esto no es menor,
porque justamente cuando ven los valores de las otras trazas posibles, bueno, una cosa es compararla con 11 y otra cosa es compararla con 14,8. Todos estos otros valores tienen la traza hasta la altura de Cosquín más medio kilómetro aproximadamente de bajada a la localidad. También cuestionamos esto. Esta imagen, por ejemplo, es de marzo de este año. Aquí vemos cómo ha sido afectada toda la ladera de la montaña, desde lo que es la garganta del lago hacia San Roque. Y esto evidentemente implica un impacto paisajístico enorme, impacto que a su vez iba a prolongarse hasta Cosquín. Si yo tuviese que hacer uso de esta lucecita, y tendría que llegar hasta allá al fondo de la pared y bastante más. Con lo cual, veíamos también esto, el impacto paisajístico notorio que se estaba dando con esta intervención. Otra cosa que se obvió dentro del análisis de las alternativas comparadas fueron las cuestiones de las circunstancias climatológicas locales. Y en Punilla, particularmente, se da, por ejemplo, esto, los bancos de niebla en la parte baja, en el pedemonte, y ese banco de niebla muchas veces tiene que ver con los cortes del camino al cuadrado. La traza iba a pasar justamente donde vemos aquí todo ese banco de niebla. Por ejemplo, esta imagen es del 30 de abril de este año a las 11:30 de la mañana. Esta imagen es desde Vialet Macé hacia la montaña, o sea, digamos, acá veríamos Barrancas Bermejas, por acá veríamos lo de San Roque que veíamos recién que había sido cortado. Bueno, estas objeciones permitieron una cosa que fue inesperada, y fue que el proponente tuvo que buscar información sobre el tema del yacimiento de uranio, que no lo habían visto. Tuvo que hacer la alternativa comparada porque evidentemente fue posterior por muchas improlijidades que tuvo la alternativa comparada, con lo cual la audiencia, en vez de hacerse en marzo, se hizo el 11 de mayo. Esta audiencia se anotaron 957 personas, de las cuales hablaron 355, de ellas 70 hablaron a favor del proyecto. Vale mencionar que esas 70 se concentraron en el primer día y medio, y después 285 en contra, que fue la gente que quedó después. Digamos, básicamente todos los funcionarios, intendentes, etcétera, fueron en el primer día, lo acomodaron todos juntos. Y eso también fue un hecho que, bueno, además de irritar a la gente, tuvo un impacto en la participación, porque la gente que había ido el primer día no sabía después cuándo seguía esto. Y entonces en el segundo día faltó mucha gente, hasta que la misma gente se organizó vía WhatsApp a decir, che, más o menos te va a tocar a tal hora, anda viniendo, estamos en el número tanto, el número tal otro. Y bueno, la audiencia terminó durando entonces 8 días, 7 días de exposiciones y un día para la lectura del acta. Sucedió también que este proyecto, que había sido hecho por el Instituto de Investigación en Servicios Públicos e Infraestructura de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, tuvo también objeciones por parte de otras dependencias de la universidad. Por ejemplo, el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, el SICTERRA, el CERNAR. Bueno, lo cierto es que la universidad, ya pasando varios días de la audiencia, se despegó del proyecto diciendo, el Consejo Superior, por unanimidad, dijo, este proyecto no es de la universidad, cosa que insistía mucho el gobierno, sino que es un proyecto de los autores. Se dejó allí una recopilación se hizo una recopilación de preguntas, con lo cual quedaron 204 preguntas que se dejaron a los proponentes. Contestaron esas preguntas al día 27 de junio, la verdad es que fueron refutadas casi en su totalidad después, pero bueno, la realidad es que lo que importaba no eran las respuestas del ISPI a los ciudadanos, sino lo que le pidió a la CTI de Ambiente, la Comisión Técnica de Ambiente, y cuáles fueron las respuestas. Y las respuestas fueron modificar la traza a la altura de las Barrancas Bermejas, para que estuviera lejos de las barrancas por la población de aves que había allí,
y también modificar la traza en la altura del yacimiento Rodolfo para que no hiciera esa curva y contracurva y pasara donde el uranio estuviese más concentrado. Por otro lado, planteó un extenso plan de forestación que se hiciera, y con esto el secretario de Ambiente dio la licencia ambiental el 23 de agosto de este año, en donde, por ejemplo, dedica 3 renglones al resultado de la audiencia. Dice: se manifiestan diversas posiciones, exigencias, apreciaciones y pretensiones, así como interrogaciones formuladas por los participantes en esta instancia de participación democrática. Nada más. Ahí fueron las disertaciones de los 285 que dijeron en contra, más los 70 que dijeron a favor. Después, lo que pasó fue que a los pocos días la legislatura recibió un proyecto de ley para crear una reserva en Punilla, lo hizo la legisladora Caserio, y la verdad es que este proyecto, desde el punto de vista de las organizaciones y que compartieron después todo el arco opositor por unanimidad, fue que lo que era sencillamente era lavar imagen y legitimar la traza de la autovía. ¿Por qué? Porque una parte del límite de esta reserva era la traza. Entonces, si aceptamos la traza, aceptamos la reserva, estamos aceptando la traza. Y bueno, hablamos de un proyecto de reserva realmente de papel, porque no había ni un solo dato censal, no había datos demográficos, no había datos catastrales, no había nada. Eso fue planteado, eso fue aceptado por parte de la Secretaría de Ambiente cuando fueron a hablar a la legislatura, y bueno, fue creada la reserva por ley exclusivamente con el voto del oficialismo, cosa que no pasó nunca con una reserva, en general siempre son por unanimidad. A partir de allí, organizaciones, asambleas, ciudadanos, continuamos resistiendo. Por ejemplo, el 29 de septiembre hubo una asamblea en la comuna de San Roque que solicitó, esa asamblea decidió, mejor dicho, el rechazo, el retiro de la factibilidad de uso de suelo. Les cuento como detalle, después esa factibilidad por un decreto, por una resolución de la comuna, fue lavado, porque en realidad terminaron diciendo que esa factibilidad había sido dada para hacer el proyecto, pero no para hacer la traza. Entonces el proyecto quedaba sin factibilidad. Digamos, era como que el proyecto quedaba factible sin factibilidad, una cosa muy rara. Y hoy la comuna de San Roque, después de una denuncia penal, aceptó que se le quita la factibilidad. Después de eso, entre donde lo que sucedió en San Roque es uno de los elementos más de resistencia, nos encontramos que el 2 de octubre de este año, el presidente de Caminos de la Sierra comunicó que el gobernador había dicho que había que evaluar otras alternativas. Básicamente el argumento era que si iba a ser tan caro el proyecto con las modificaciones, básicamente si iba más arriba a la altura de Barrancas Bermejas para evitar las barrancas, había que subir más. Eso generaba problemas de orden técnico vial, porque implicaba una mayor pendiente. Bueno, si iba más sobre la falla de la Sierra Chica también. Lo concreto es que lo que sabemos hasta ahora es que el gobierno decidió dar marcha atrás. No oficialmente, no hay un papel firmado, sí hay todas estas declaraciones por parte del presidente de Caminos de las Sierras, y hasta el momento no sabemos nada, solamente que hubo una reunión posterior con los intendentes a la semana siguiente del 2 de octubre, habrá sido el 9 de octubre, y no sabemos más nada. ¿Qué podemos decir de todo esto? La verdad es que hay muchas cosas. Yo les había dicho de comienzo que en realidad esta es una visión parcial que podemos decir desde esta asociación civil que es el Foro Ambiental Córdoba, que represento. Pero, ¿qué podemos inferir de todo este proceso que realmente fue muy importante? Primero, el acceso a la información. Realmente, todo lo que tiene que ver con acciones en donde el Estado tiene que autorizar, el acceso a la información es fundamental. Y la verdad es que muchas veces es muy difícil acceder a la información. Hubo un avance con la ley 10.208 que obliga, por ejemplo, a generar
estudio de impacto ambiental y audiencia pública en determinados tipos de proyectos, y eso lo tienen que publicar en una página. Con lo cual nos acostumbramos a ver esas páginas prácticamente todos los días. Pero hasta que no sucediera todo esto, la verdad es que fue todo un entrenamiento ciudadano empezar a consultar esas páginas, porque tenés que entrar y es como si yo les dijese, bueno, vean el boletín oficial todos los días a ver qué pasa. Bueno, es un entrenamiento verlo todos los días. Esto entonces es fundamental. Primero, el acceso a la información, que debería ser completa, debería ser veraz, debería ser oportuna también. No es lo mismo en un momento como en otro. Por ejemplo, en el proceso de la autovía, la reconstrucción de la información la tuvimos que hacer antes para advertir a la gente y para saber qué iba a pasar, porque la verdad es que yo sinceramente no creía que la autovía la hubiesen querido hacer por el este, me parecía totalmente descabellado. Bueno, hasta que las pruebas fueron mostrando que efectivamente iba por el oeste y después el reconocimiento de Schiaretti en enero. Otra cuestión fundamental es la participación y la organización. En este sentido, no hay superhéroes, sino lo que hay son colectivos de personas que se comprometen y trabajan para mejorar la realidad. Y creo que en este caso, en concreto, se me fue, no importa. En este caso en concreto, creo que la participación ciudadana fue realmente fundamental. Por eso quería terminar con esta palabra, que es que agradezco a todos los que pusieron su voluntad, realmente un esfuerzo, a los que pusieron su inteligencia, la pasión para poder hacer esto, y su cuerpo también, porque hay veces que cuando comenzó, por ejemplo, a pasar las topadoras en una parte que a todas luces no estaba autorizada, y bueno, la gente fue, estaba la policía, bueno, la verdad que fue una situación muy difícil, que la propia justicia después reconoció como legítima, y esto hay que subrayarlo, la justicia de Carlos Paz dijo, la acción de los vecinos fue legítima porque fueron a oponerse a lo que entendía que era un daño inminente y que no estaba aprobado ese daño, no estaba aprobado hacer esa intervención. Con lo cual, esto revirtió que era la peor decisión posible para el ambiente y para la sociedad de Punilla. Así que bueno, esto es lo que puedo decir de esto, y la verdad es que este esfuerzo colectivo nos ha enseñado mucho y nos va a seguir enseñando a lo largo del tiempo. Muchas gracias.